bien nacidos es ser agradecidos. Entonces, para que no se me olvide después, muchas gracias a todos los que colaboran para que estos actos sean posibles, al 15M Guadalajara, al 15M Guadalajara, por supuesto a vosotros, a mis amigas que me acompañan, porque aunque parece que no, pero un poco de miedo escénico da y te ayuda a que te lo quites, y especialmente a Jesús, que es el que nos ha colaborado aquí. Como ha dicho él, yo soy maestra de primaria, no tengo nada que ver con la economía, con lo cual es simplemente el conocimiento de una ciudadana que piensa que en el conocimiento está el poder y en la ignorancia la esclavitud. Y tenemos que hacer lo posible por conquistar el conocimiento para que no busquen nosotros. Mi charla es, como es muy elemental, porque no es nada profesional. Casi todos los documentos que manejo son de ATAC o de la misma plataforma de la auditoría. Si alguien ve que hay algo erróneo, ve que hay algo que se puede añadir que es básico, lo dice tranquilamente y así la vamos mejorando entre todos. Y dicho eso, pues empezamos. Ya hemos dicho que no va a bajar, que ya nos hemos enterado. Vamos. Y esta historia comienza cuando desde aquí hay como una línea de tiempo más o menos para ir avanzando por ella, para que nos suba un poquito la idea. Esta historia comienza cuando en Europa se adopta la moneda única del euro. Cuando se hace este acuerdo, los economistas y los dirigentes políticos saben perfectamente que en Europa hay dos economías muy diferenciadas. Las de los países del centro, principalmente Alemania y Francia, y los países de la periferia, desde Irlanda hasta Grecia. Es muy difícil que esas economías, que son una muy fuerte y otras más débiles, puedan ir a la par. Aún así, implanta la moneda única. ¿Por qué? Porque las exportaciones de los países del centro, Alemania, se iban a ver muy beneficiadas cuando la moneda de los países de la periferia fuera la misma. Hasta que no se hizo eso, si había que comprar los griegos en drachmas frente al marco, podían comprar muy poco. Al tener la moneda única iban a poder comprar más. Y como el 60% de las exportaciones de Alemania iban a los países de la periferia de Europa, les interesaba mucho la moneda única. Aunque a largo plazo iba a traer problemas, que son los que hay ahora. Pero no les importó y la implantaron. A partir de ahí, las economías se empiezan a diferenciar y hay unos países que empiezan a tener muchos problemas. Pero la deuda, que es lo que nos centra, en ese momento todavía no representaba un problema. Es más, una deuda en sí no tiene por qué ser mala. Se puede convivir con una deuda y además casi todos los que estamos aquí tenemos alguna deuda, tenemos una hipoteca, tenemos un crédito para un coche o para lo que sea. Y una deuda no es mala, es más, en algunos momentos es beneficiosa, te ayuda a conseguir algo que tú no tienes y el que te lo vende le ayuda a vendértelo. Digamos que es una deuda amigable, se puede convivir. ¿Hasta qué momento se puede convivir? Pues el Tratado de Maastricht decía que es conveniente que una deuda no sobrepase el 60% del Producto Interior Bruto. O sea, que si ganas 1.000, la deuda no se agarra de 600. Hasta ahí se puede. Y vemos la evolución desde el año 1980 de la deuda española, que era claramente bastante asequible, era una deuda muy baja. En el 2000, repunta un poquito, pero en el 2007 es cuando ya se dispara. Hasta el 2007 estábamos perfectamente dentro de los tratados de Maastricht. Esta es la misma deuda, pero separada en bonos, obligaciones y letras, que es como el Estado compra la deuda. Entonces vemos 2004, 2005, 2006, hasta que llega el fatídico 2007, y aquí es donde ya se nos dispara. Hasta el 2007 teníamos una deuda que era muy asequible. Podemos decir que nuestra deuda era algo así como esto. Amable, incluso te ayuda, se puede vivir con ella. Hasta el 2007 teníamos esta deuda. Vamos por aquí. Y además, nuestra deuda, la de España es esta, era bastante más baja, por ejemplo, que la de Estados Unidos, que es esta, más baja que la de Italia, que es esta, la de Grecia, que bueno, ya se va. Y la de Irlanda, en principio era más baja, pero cuando estalla la crisis en 2007,
o sea, dentro de los límites. La de Francia ya se había pasado en 82, Alemania en el 83, Portugal 93, Irlanda 96, hasta la de Grecia que era el 143 del Producto Interior Bruto. O sea, debía mucho más de lo que ganaba. Pero nuestra deuda era una deuda asequible que estaba dentro de lo permitido, dentro de lo normal. ¿Esto qué nos indica? Quiere decir que lo que nos están contando de que tenemos una crisis porque hemos gastado mucho y nos hemos endeudado no es cierto, sino que es justamente al contrario. Nuestra deuda no era grande hasta el 2007. No nos habíamos endeudado mucho. No habíamos gastado en servicios sociales, en educación, en sanidad, más de lo debido. No. Es a partir de la crisis, que no la origina el gasto excesivo del Estado, cuando la deuda se dispara. O sea que no es que hayamos gastado de más y por eso estamos en crisis. Como ha habido una crisis, por eso ahora estamos endeudados. Eso es algo importante porque nos lo hacen ver al contrario. Es que hemos gastado de más, es que hemos vivido por encima y ahora tenemos que pagar. No. Nuestra deuda estaba perfectamente controlada hasta que estalló la crisis, que es una crisis financiera. Y esta crisis financiera, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo ha venido? Se ha originado esta historia que viene ahora. Hay que ir con cuidado porque si no uno se puede perder un poquito, pero es clave para entender todo lo demás que ha ocurrido. La economía, que era una economía productiva ligada a la producción, llegó un momento en que se derivó la producción y pasó a ser una economía financiera. Ahí es donde estuvo el problema. ¿Qué es esto? Una economía productiva es la que un banco o una entidad financiera cualquiera invierte un dinero en una fábrica o en la agricultura o en algo que produce un bien. Y el beneficio que se va a llevar por esa inversión va unido al beneficio de esa producción. Si esos coches se venden, tengo beneficio. Si esos coches no se venden, no tengo beneficio. Si he invertido en maíz y el maíz, la cosecha es buena, tengo beneficio. Si la cosecha es mala, no tengo beneficio. O sea, la inversión va unida a un producto que luego se va a vender. Eso fue al principio la economía ligada a la producción. Los bancos, en España principalmente, invirtieron en la construcción. Entonces, hubo un banco, invirtió en una promotora y salió muy bien, ganó mucho dinero. Y dijo el banco, qué bien, he ganado mucho dinero con esto. Pues voy a volver a invertir otra vez en la construcción. Pero se alió con el constructor, con el promotor. Y dijo, mira, me vas a dar una parte de los beneficios de los que tú ganas. Entonces, el promotor hace un papel en el que dice, esta entidad financiera tiene derecho a tanto de los beneficios de esta deuda. Y el banco se queda con el papel. Pero dice, la otra vez el negocio salió muy bien. ¿Por qué voy a esperar yo a que se acaben de construir los pisos? ¿Para qué voy a esperar a que se vendan los pisos para tener beneficio? Como esto es un negocio que todo el mundo lo sabe, yo en vez de esperar a sacar el dinero de ahí, voy a vender este papel. Este papel que da derecho al beneficio de los pisos, se lo voy a vender a otro. Como eso era mucho negocio, había mucha gente que quería comprar ese papel. Entonces, ese papel lo compraron. El que lo compró dijo, ¿para qué voy a esperar? Yo voy a vender este papel. Y lo vendió. Había mucha gente que quería comprar el papel porque los pisos daban mucho dinero. Pero cada vez que el papel cambiaba de mano, evidentemente subía de precio. Porque todo el mundo quería tener beneficios. Y de esa forma, el producto iba a subir muchísimo de precio. Mientras tanto, todos los que cogían el papel con una mano y lo juntaban con la otra, iban ganando dinero. Eso es especular. Especular es comprar un bien no para servirte de él, sino para ganar dinero solamente. Así, esos papelitos iban circulando y cada vez valían más, cada vez valían más, cada vez valían más. Pero, a la siguiente vez, la entidad financiera fue más lista, pensó más y dijo, si esta entidad es fuerte,
todo el mundo sabe que da mucho negocio, no tengo necesidad de unir mi papelito a ninguna productora. Voy a hacer un papel simplemente mío, que dice que el señor que compra este papel participa en los beneficios míos, de mi entidad financiera, de mi banco, y me lo van a comprar, el papelito. Y al cabo de 2 o 5 años o de 10, les tengo que dar otra vez el dinero que vale el papel más los beneficios. Y este papelito la gente me lo va a comprar. Esos papelitos se llaman activos financieros, se llaman preferentes, se llaman bonos, se llaman de muchas maneras, pero son activos. Entonces, ese banco emitió papelitos de estos y la gente los compraba. Como daban mucho rendimiento, los sacaban del mercado financiero y los volvían a vender. Como seguían dando rendimiento, los volvían a poner al mercado y el día siguiente, o el mismo día, otros los compraban. Y esos papelitos que no respondían a ningún producto real, absolutamente a nada. Eso no estaba ligado ni a pisos, ni a fábricas, ni a maíz, ni a nada. No respondía a nada. Eso ya no estaba ligado a la producción. Era una economía financiera, totalmente irreal, que no tenía nada que ver con lo que se fabricaba ni con lo que se producía en el país. Pero sin embargo, esos papelitos circulaban y valían mucho dinero. La gente los compraba y los vendía y ganaba mucho dinero con ellos. De manera que cuando el banco o la entidad financiera que fuera, pueden ser aseguradoras, hay muchas clases, hacía balance a fin de año, tenía grandes beneficios. De esos beneficios que tenían, se los repartían entre los accionistas y pagaban sueldos extraordinarios a los directivos, porque habían tenido muchísimos beneficios. Ese dinero que se repartía como beneficios era el dinero en metálico, el dinero que tenían en la caja fuerte que había dado la gente que había comprado el papel al principio, la gente que tenía sus ahorros puestos ahí. Entonces, vamos a imaginarnos, para verlo mejor visualmente, el edificio de una financiera que se apoya en columnas que son el dinero real, los billetes contantes y sonantes que se entienden, ¿no? Y luego encima tenemos todo el tinglado financiero de los papelitos que se compran en ese mes. Si cada vez que se reparten beneficios a las columnas de dinero quitan dinero para repartirlo entre los accionistas y el peso de esos activos financieros que no son nada, que son papeles, que no responden a nada, que son aire, cada vez va siendo más grande, más grande, más grande, está claro que va a pasar. Eso se va a venir abajo, porque las columnas, que son el dinerito, te lo han llevado. Y el peso cada vez más grande de esos activos financieros, de esos papelitos que se venden, va a pesar mucho y no se va a poder sujetar. Eso se viene abajo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando quebró Lehman Brothers, el gran banco de Estados Unidos, que fue el primero que quebró, con el cual empezó la crisis. Había tantos papelitos circulando en el mercado financiero que ya nadie los quería comprar. Ya no había gente para comprarlos. En el momento en que nadie los quiere comprar, eso ya no vale nada. Y cuando el último que lo tenía fue al banco y le dijo, mira, aquí pone que me tienes que dar por este papel tanto dinero. El banco no tenía dinero para dar. No había dinero. Y el primero que quebró, Lehman Brothers. Así es como llega con un modelo de crecimiento insostenible, o sea, era irreal todo, era la crisis financiera internacional. Para que nos demos cuenta un poco del volumen que había adquirido ese mercado financiero irreal en el año 2006, sumando lo que los bancos tenían como activos, todo lo que ellos tenían apuntado en sus cuentas, que eran los papeles esos, sumando los principales bancos del mundo, en total daba 60 veces el Producto Interior Bruto de todos los países de la Tierra. Es decir, si tú coges todos los países del mundo, el petróleo, los diamantes, el trigo, el maíz, los coches, los automóviles, toda la producción de todos los países de la Tierra, las juntas, 60 veces eso era lo que los bancos decían que tenían. Nadie puede tener más de lo que hay en todo el planeta. Pues los bancos tenían 60 veces más. O sea, era totalmente ficticio, totalmente mentira. Se vino abajo y cuando se vino abajo
la crisis se extiende y llega a España. ¿Qué ocurre entonces? Los bancos ya no tienen dinero, porque han negociado con algo que era de mentira y porque el dinero real se lo han repartido cada vez que había beneficios, lo repartían a los accionistas. Entonces, como en los bancos no hay dinero, no se pueden poner empresas. La construcción, que era el mayor negocio de España, se para. Todas las empresas, todas las actividades económicas ligadas a la construcción se paran. Al no haber empresas, al no haber trabajadores que paguen impuestos, al no haber gente que cotice el IRPF, el Estado baja los ingresos. No recauda tantos impuestos, baja. Pero al mismo tiempo empieza a haber miles y miles, cientos de miles de personas que no tienen trabajo. Cientos de miles de personas a las que hay que pagarles un seguro de desempleo. Por lo cual, los gastos del Estado suben. Y empieza a haber un desfase entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Nos falta dinero. Y al faltarnos dinero hay que pedirlo prestado. Y ahí empieza a subir la deuda. Como hemos dicho antes, ahí es cuando la deuda se nos empieza a disparar. Ese dinero, ¿a quién se lo debemos y quién lo debe? Pues tenemos una parte de la deuda es pública, es el dinero que debe el Estado, como él. Y otra parte de la deuda es privada, lo deben entidades, personas o empresas o sociedades totalmente privadas. ¿Y a quién se lo debemos? Esto es en conjunto, tanto público como privado. ¿A quién le debemos? Pues principalmente, a quien más se le debe es a bancos de Alemania y de Francia. Esto era previsible, por lo que hemos dicho al principio, de las dos economías diferentes, que unos eran fuertes y otros eran más débiles. Al final se veía que esto iba a pasar, porque ellos eran más fuertes, prestaban dinero, los bancos alemanes metían dinero a las constructoras españolas, pero resulta que no hay dinero para la economía. Entonces, a quien más se debe que es la mitad es Alemania y Francia. Un poquito de Italia, un poquito de los Estados americanos, al Reino Unido, a Japón, a Estados Unidos, pero principalmente a ellos. ¿Quién se lo debe? Se lo debe la banca y el sector privado. Este sector privado, en su mayoría, son empresas financieras e inmobiliarias ligadas a la banca. O sea, esta línea es muy difusa. Entonces, y esta parte, que son los derivados financieros, que son, bueno, unos productos que se venden como un seguro por si tu banco falla, pero también dependen de la banca, ocupan casi toda la deuda. Y el sector público tiene solamente el 20% de la deuda. O sea, la mayor parte de la deuda es privada, es de empresas que financiaron unos proyectos que no han salido. Pero si cualquiera de nosotros pone mañana un puesto de castañas, no viene el Estado a pagarle el puesto de castañas. Te ha ido mal, has perdido el dinero, es tu problema, no he invertido bien. Pero si son bancos, entonces hay que echarles una mano. De manera que esta línea que separa la deuda pública de la deuda privada, esta va avanzando hacia acá, se va moviendo y parte de la deuda que es de los bancos va saltando al sector público. Luego vamos a ver cómo se hace. Pero en este momento ya, cuando ya tenemos una crisis tan grande y la deuda empieza a subir, nuestra deuda pues ya deja de ser amable. Ya tenemos una deuda que nos empieza a enseñar los dientes. Ya tenemos una posibilidad. Es un poco inquietante. Ya dices, yo no sé si esto me lo meto en casa. Y decimos, porque daos cuenta, la deuda externa suponía el 170 del Producto Interior Bruto. Es decir, todo lo que se produce en España más el 70% más. Casi el doble de todo lo que se produce. Es decir, aunque todo lo que hemos hecho en un año en España, todo entero, lo demos para la deuda, no pagamos
De aquí, la pública, bueno, cuando yo hice el primer gráfico, que fue en mayo del año pasado, estaba en el 18%, ahora ya está en el 20% y al año que viene posiblemente pase al 22%. Entonces, el 20%, es por eso que esta línea va avanzando, y la deuda pública cada vez es más grande porque está asumiendo la deuda privada. La deuda privada es el 82%, de los cuales los bancos tienen el 44%. O sea, la deuda de los bancos es inmensa. La deuda externa, solo lo que vemos afuera. La pública, por español, nos toca a 7.650 euros. 7.650 euros por español es algo que a nadie le haría gracia que se pagado, pero bueno, haces un esfuerzo y lo pagas. 7.600 euros por cada uno aún se pueden pagar. Pero la deuda privada por español son 42.200 euros. Ahora ya serán 45.000. Claro, asumir 45.000 euros por español, todos, clases pasivas, mayores, menores, todos, 42.000 euros ya es mucho dinero para asumir. Pero es porque nos hacen cargar con la deuda privada. La deuda pública son 7.600 euros, que es bastante asequible. Pero como van pasando de la privada a la pública, cada vez es más. Los intereses por la deuda pública en este año, 2012, han supuesto 28.000 millones de euros. Eso serviría para pagar 500 euros mensuales a cada parado. 500 euros mensuales a cada parado con los intereses de la deuda, no con el capital, solo con los intereses. Se podrían dar, en vez de pagar los intereses de la deuda, a cada parado 500 euros mensuales. Y en 2013 van a suponer casi 40 millones. Ya los parados, fijaos, en 2013 los intereses de la deuda van a ser 38.000 millones. Y el dinero que se va a dar a los parados va a ser 26. O sea, mucho menos se gasta en los parados que pagar los intereses de la deuda. Entonces, el Estado se va a endeudar 186.000 euros, de estos 186.000, 149, o sea, casi todas, es para pagar la deuda anterior. Porque esto va siendo cada vez más grande. Este año tienes así de deuda, como no lo puedes pagar, pides otro tanto. Pero como gastas, te queda aquí. Como no lo has podido pagar el año que viene, pides esto para pagar el anterior más lo que gastas este año. Al año siguiente, como no lo has podido pagar, pides esto para pagar el anterior más otro tanto. Entonces, es imparable. Es que no se puede pagar. O sea, se haga lo que se haga, la deuda no se va a poder pagar. Eso ellos también lo saben. Pero, mientras tanto, vamos traspasando de los bancos al público, hasta donde llegue. El día que no llegue, pero los bancos, cuanto más se haya salvado, mejor. ¿Cómo se hace esto de ir avanzando esta línea? Pues se hace con unos mecanismos el gobierno en el 2008 primero, como no fue bastante, en el 2009 después, creó dos organismos para que hicieran esto. Pero previamente, principalmente Alemania, los banqueros alemanes, empezaron a tener miedo de que España no pagase, que los bancos españoles no pagaran la deuda que tenían con Alemania. Y Alemania y Francia, más fuerte Alemania, presionaron al gobierno español para que fuera como fuera, la deuda se pagara. Que hicieran lo que quisieran, pero que la deuda hay que pagarla. Entonces, el gobierno español fue el verano pasado, del 2011, cuando modificaron la Constitución. Ya, digamos, aparece el déficit público y llega la reforma
Se reforma la Constitución y entonces ya a partir de ese momento la deuda es prioritaria. Además, o sea, constitucionalmente el pago de la deuda se antepone a cualquier otro pago, o sea, textual de la Constitución. Va por delante de servicios sociales, va por delante de educación, va por delante de sanidad, va por delante de cualquier otro gasto del Estado. Lo prioritario, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda. En ese momento, nuestra deuda ya se convierte en esto. Esto ya es algo... Es algo con lo que ya no se puede convivir. Es algo que se come todo lo que le echas, es una fiera, se lo lleva todo, no hay forma de pararlo, te atemoriza, es el dueño de la situación. La deuda ya es lo primero y vivimos para darle de comer y para darle de comer y para darle de comer a la deuda. ¿Cómo se hacía esto de darle de comer al monstruo y pasar la deuda de los bancos a deuda pública? Pues por Real Decreto del 2008 se creó el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. Era un fondo, se llama fondo, es un dinero que el gobierno da para ayudar a entidades bancarias que no pueden pagar, principalmente Alemania, que es el mayor acreedor. La lista de entidades bancarias es muy larga y son las más importantes. Aquí aparece Caja de Ahorros de Valencia, Castellón, Alicante, Bancaja, Caja de Ahorros Monte de Piedad de Madrid. Entonces todavía se llamaba así, luego ya pasó a ser Bankia. Ya se llevaba un 6,83, el Banco Español de Crédito, la Caja de Ahorros de Guadalajara, que justo la de Castilla-La Mancha era de Guadalajara, porque como es de Guadalajara. En total, 19.000 millones de euros que se les dieron a todas estas instituciones, a todos estos bancos, para ver si con eso ya podían ellos pagar la deuda. Esto fue en el 2008. No sirvió de nada. 19.000 millones los tragaron y todas estas entidades bancarias, sí, bueno, Bankia, ¿sabes? La Caja de Ahorros del Mediterráneo ya desapareció porque se quiebra y ese dinero que habían dado se lo había tragado. La Caja de Ahorros de Guadalajara desapareció, la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha desapareció, desaparecen con todo el dinero que tienen. O sea, todo este dinero que se metió aquí le sirvió para nada. Como no había sido suficiente, al año siguiente, en el 2009, se crea el FROB, que todavía existe. Fondo para la Reordenación del Sector Bancario. Y el FROB se le da en un principio, primero le dan 10.000 millones, luego se ve que es poco, le dan otros 10.000 millones más y ya empieza a repartir. Caja Madrid, Bancaja, todas estas cajas se reúnen en Bankia y en ese momento le dan los primeros casi 5.000 millones. A la Caja de Ahorros del Mediterráneo le dan 2.800 millones, que la Caja de Ahorros del Mediterráneo, no sé si recordáis que una de las directoras está acusada o imputada porque les falta y tal, o sea que a la hora de repartir beneficios, pues, entonces todo este dinero se lo dan los bancos, que es la parte. Pero este dinero España, el Estado, lo ha pedido prestado, no lo tenía. Con lo cual, esto va a cargo de la deuda pública. Y de esa manera, la línea que separa la pública de la privada se ha movido. Todo esto ya es deuda pública. Los bancos ya no la tienen, pero lo tenemos nosotros. A través del FROB se va traspasando la deuda de los bancos al Estado. A Bankia, luego después se le dieron otros 5.000 millones más, luego después se le dieron otros 19.000 millones más. Al día siguiente salió bolsa y las acciones bajaron al 40% de su valor. Es decir, de cada 1.000 millones que el Estado le había dado, al día siguiente se habían convertido de 1.000 en 300. 700 millones desaparecieron de un día para otro.
los avales del Estado. Los avales del Estado es curioso porque en la economía que hace el Estado para sus presupuestos y demás, los avales del Estado los considera como positivo, como dinero que tiene. Pero resulta que es un dinero que se le da a los propios bancos para que el Banco Central Europeo les preste dinero. Porque si el Estado no está detrás, nadie se fía de que lo vayan a devolver. Entonces el Estado tiene que tener ahí un dinero de avales previsto, guardadito, para decir, si este banco no responde, no te preocupes, que aquí tengo este dinero y yo lo pago. Porque si no, el Banco Central Europeo no les da el dinero. Y ahora vamos con la historia del Banco Central Europeo. Cuando se dice así, Banco Central Europeo, parece que es como el Banco Nacional de Europa, como el Banco de España, pero de Europa. Y resulta que no es así. El Banco de España es una institución, no es una empresa privada que tenga que ganar dinero. Es una institución del Estado que tiene unos directivos que ganan un sueldo, que tiene unos funcionarios y que tiene como misión regular el dinero y los bancos que hay en España. El Banco Central Europeo no es una institución oficial, son entidades privadas. Está formado por bancos privados. Si miráis los directivos del Banco Central Europeo, todos son banqueros, en su mayoría de Goldman Sachs. Hay alguno de Lehman Brothers. Por cierto, cuando he dicho antes de que había quebrado Lehman Brothers en Estados Unidos, no he dicho que en aquel momento el presidente de Lehman Brothers en España es el señor Luis de Guindos. Como su banco quebró, pues de premio ministro de Economía. Es lo que llaman la puerta giratoria. O sea, está la política y los bancos. Entonces, salen de la política y se meten a los bancos. Salen del banco y se meten a la política. Lo mismo pasó con Rato. Estaba de ministro, pasaba a la Comunidad Internacional, de Bankia, y entonces buscaron todo el tiempo Mario Monti lo mismo. Todos los directivos del Banco Central Europeo han sido directivos de grandes bancos, principalmente de Goldman Sachs. Entonces, el Banco Central Europeo, por fundación, porque cuando lo formaron, quienes lo formaron, que eran los banqueros, lo que hicieron hacer así, tiene prohibido prestar dinero a los estados. Solamente puede prestar dinero a los bancos, no a los estados. Esto es un problema muy grave, porque vamos a comparar lo que pasó en Irlanda, que fue el primer país de Europa que quebró técnicamente, con lo que pasó en Estados Unidos con el estado de Montana, que también quebró técnicamente. En Estados Unidos, el estado de Montana quebró, no tenía dinero. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Que sí es un banco, una institución, no es un banco privado. La Reserva Federal es como el Banco de España de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Dijo, no hay dinero, voy a darle a la maquinita de hacer billetes y voy a hacer billetes para que el estado de Montana tenga dinero. Cuando se da la maquinita a los billetes y se pone dinero en circulación, la consecuencia que tiene eso es que aumenta la inflación. Al haber más dinero circulando, el dinero pierde valor y las cosas son más caras. Pero en el conjunto de todo Estados Unidos, el que un estado tuviera más dinero, la inflación se contrarresta con los demás y es muy poquita, prácticamente no se nota. En Europa, cuando quebró Irlanda, si el Banco Central Europeo hubiera sido una institución de los estados, no de bancos privados, habría dado a la maquinita de los billetes, se le habría dado el dinero de Irlanda, habría subido la inflación un poquito, pero en el conjunto de toda la economía europea no se habría notado nada. Se habría notado muy poquito. Y Irlanda se habría salvado. Que Irlanda se hubiera salvado, seguramente habría acarreado que Grecia no habría ido detrás como fue y se habría ido frenando la crisis. Pero el Banco Central Europeo no da dinero a los estados, no hace billetes y los da. ¿Por qué? Porque son los banqueros. Entonces lo que quieren es negocio para sus bancos. A ellos les da igual que Irlanda quiebre o que España se hunda. Lo que quiere es que los bancos paguen y paguen a
al interés que ellos tienen. Cuanto peor está el país, más interés cobra. Entonces, más ganancias saca. Por lo cual, el Banco Central Europeo lo único que hace es, digamos, entorpecer. Porque si él diera directamente el dinero al Estado sin la intervención de los bancos privados, los estados podrían salir adelante más fácilmente. Pero eso no es así, no es verdad. Un poquito lo del Banco Central. Vamos a suponer, aquí está el Banco Central Europeo, aquí están los bancos españoles y aquí está el Estado. El Banco Central Europeo presta el dinero al 1%. Los bancos lo prestan al Estado al 5%, con lo cual será rentable. Vamos a empezar con una situación en la que el Estado tiene 15, nos da igual que sean 15 millones que 15.000, 15, lo que sea. Dice, necesito dinero, voy a pedirlo. Y el Banco Central no se lo da, sino que tiene que ir por un banco. El Banco Central Europeo se lo da a este banco y le va a cobrar 1. Este banco se lo da al Estado y le va a cobrar 5. Por lo cual, el Estado tenía 15, pero 5 se lo ha tenido que dar a este. Ya solo le quedan 10. El banco se ha quedado con 4. Y el Banco Central Europeo se ha quedado con 1 de los 15. A la siguiente operación, el Estado vuelve a pedir dinero, damos la vuelta, y como tiene que dar 5, de los 10 que tenía ya solo quedan 5. El banco se ha quedado primero con 4, luego con otros 4 ya tiene 8. Y el Banco Central Europeo se queda con 1, y luego con otro ya tiene 2. Tercera vez que el Estado pide dinero. Vuelve a dar 5. Este banco, primero con 4, luego 8, ahora tiene 12. El Banco Central Europeo, 1, 2, se queda con 3. Y el Estado ya no le queda nada. En 3 rondas se lo ha llevado. Y el Estado, para que quede claro, somos nosotros. Sí, claro. Porque no somos nosotros. Luego sale Cristóbal Montoro y dice, es que las arcas del Estado están vacías. Es que con este sistema, ¿cómo van a estar? Luego además, el agravante es que el dinero que el Estado ha pedido prestado, el dinero que ha pedido prestado no ha sido para pagar a los parados, no ha sido para pagar la sanidad, ni la educación, ni ha sido para dárselo a ellos sin pagar. Entonces, un pozo de fondo. Sí, porque una pregunta. O sea, lo de pagar la sanidad, la educación y a los parados, ¿eso sale de nuestros impuestos? Sale de nuestros impuestos, claro. Vale. O sea, que somos suficientes para pagar lo nuestro, lo que no somos suficientes es para pagar una deuda que no es nuestra. Mira, ahora vamos a poner, estos son los presupuestos para el 2013. No. Esta columna son los gastos, estas son los ingresos. Se ve claramente que los gastos superan a los ingresos. Falta una parte. En los gastos tenemos esta parte, el 22%, estos son miles, esto significa millones. El 10 por 6 son 10 millones de euros. Entonces tenemos 40.000 millones, esto es deuda pública. Luego, las clases pasivas. Aquí tenemos empleo, seguridad social, fomento, interior, defensa, economía, las comunidades autónomas y la contribución a la Unión Europea.
En este gráfico, que está hecho de la plataforma de la auditoría de la deuda, explicaban que las partidas de sanidad y educación no aparecen porque es tan pequeño que es una línea que casi ni se ve. O sea, lo que se gasta en eso. Nuestros ingresos del IRPF, la mayor parte, el 34%, impuesto de sociedades un 16%, el IVA un 22%. Daos cuenta que esto, que es lo más grande, es lo que pagamos la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y luego, tasas, transferencias, patrimonio. Falta un trozo. Este trozo, ¿cómo lo vamos a amortizar? Financiándolo, con la deuda. Pero es que resulta que el trozo que nos falta aquí, lo tenemos aquí. Este trocito es el de aquí. Pero todo esto son los intereses de la que tenemos detrás. Entonces, o sea, tremendo el peso que estamos arrastrando de atrás. Porque es lo que tú dices. Para pagar todo esto, tenemos bastante con nuestros impuestos. Claro. Perfectamente. No Entonces, ahí viene la importancia de decir, esta deuda no legítima no la pagamos. Si nosotros a estos gastos le quitamos la parte de la deuda, esto cae y se nos queda perfectamente equilibrado. O sea, con nuestros impuestos pagamos los servicios del Estado. Lo que no podemos pagar es esta deuda que no es nuestra, esta deuda que es de los bancos. Entonces, y además que esto es lo que se debe, pero tenemos que amortizar de años de atrás todo esto. O sea, y al año siguiente pasa mucho más, porque como no lo vamos a poder pagar, hay que emitir deuda pública. Y además todo eso que se amortiza al interés que nos cobra un banco, no al interés que nos cobra un banco central. Al interés que los mercados tienen poner. La letra. Que además es curioso, porque desde la primavera o así para acá, cada vez que en el telediario dicen el Estado ha conseguido colocar tanta deuda, dicen a un interés un poco más alto, un poco más bajo que el anterior, pero no dicen nunca a cuánto. No nos dicen si lo estamos pagando al 5, al 7 o al 8. No lo dicen, porque los intereses son abusivos, o sea, son claramente de usura. Ya para tener la última idea de cómo crece esto, aquí tenemos una comparativa desde el año 2000 hasta el año 2003. La primera fila es la deuda en sí, los intereses, el capital amortizado, y esta, una más otra, nos sale lo que hemos pagado. La deuda total que había en el año 2000 eran 305 millones. No, miles de millones, 305. Fue subiendo 307, cada vez un poquito más. Pero hasta el 2004 ya hemos dicho que era mucho, en el 2009 ya son 400, en el 2010 500 cada vez. Pero entre el año 2000 y 2010, sumando todo, hemos pagado 1020. 1020 es 3 veces lo que había en el año 2000. O sea, hemos pagado 3 veces la deuda que había. 3 veces. Y seguimos debiendo dinero. Quiere decir que esto, cuanto más tiempo pasa, es peor. Porque esto aumenta. Cada día que pasa, cada vez que pasa. Porque claro, cuando se dice, no, el Banco Central lo presta a un 1% y a nosotros a un 4%. Total, son 3 puntos de diferencia. Parece que 3 puntos, pero es que 3 puntos en miles de millones es mucho dinero. Es mucho dinero. Y se nos come el presupuesto. No, ya. Y son plazos de 10 y de 20 años. Sí, sí, yo he oído en la televisión 20 y tantos años. Sí, sí. La prima de riesgo se calcula en los bonos
Un 4% por 10 años es muchísimo dinero. Es que tenemos vendido, secuestrado, no solo todo nuestro trabajo y todo lo que nosotros podamos producir, sino el de nuestros hijos, y no sabemos si el de los nietos. Porque, o sea, el futuro de nuestros hijos está hipotecado. Ellos cuando nacen, los niños que están naciendo ahora, ya nacen debiendo un montón de dinero. 42.000 euros. Sí, ¿no? 42.000 euros. 42.000. Sí, eso lo pensaría. El niño que nace ya debe 42.000 euros. Tiene que trabajar toda su vida para pagar eso al Estado o a quien quiera que se lo dé. Pero como cada vez la deuda aumenta, o sea, lo que está claro es que no lo podemos pagar. Es imposible. ¿Qué ocurre con esto? Que somos rehenes de los acreedores. De tal manera que aquí quien manda es el que nos tiene agarrados, los que nos tienen pillados, que son los bancos y las entidades financieras. Aquí ni mandamos, por supuesto, el pueblo, la soberanía nacional está perdida completamente, ni manda el gobierno. El gobierno hace lo que los banqueros le mandan, porque lo único que quieren los banqueros hay que cobrar. Y como les debemos tanto dinero, estamos perdidos. Entonces, aquí la única solución, pues evidentemente, es decir que esa deuda que nosotros, trabajadores, no la hemos contraído, nosotros no la vamos a pagar. Es la única manera, negarse a pagar la deuda. Eso no es tan rotundo, es decir, no se paga la deuda. Hay una parte de deuda que es legítima y que se paga porque ha servido para financiar servicios de los cuales nos hemos beneficiado, y hay otra parte en la que vamos entonces a analizar, y la parte que no es legítima, esa parte no se paga. Y mientras no lleguemos a eso, de esta no salimos. Y ahora ya llegamos a la segunda parte de la sala, que es explicar un poquito cómo funciona la plataforma para la auditoría ciudadana de la deuda. Vamos a ir explicando cada cosa lo que es. Las que están en rojo no vamos a falta explicarlas, porque están muy claras. La deuda ya hemos visto cómo es, cómo se ha formado y cómo funciona. Como decimos, esto solo se arregla desde la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer? Una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Es examinar de dónde viene ese gasto, ver quién lo ha originado, qué consentimiento o qué medios de consulta ha tenido con el pueblo y ver si es legítima o no es legítima, hasta dónde se puede pagar y hasta dónde no se debe pagar. Eso es algo que se está empezando a hacer en Zaragoza, han hecho un trabajo bueno, en Barcelona también. Entonces han empezado, como es un trabajo tan grande, de decir, ¿y por dónde empezamos? Pues tal como se dice actualmente, por lo local. Entonces se coge, por ejemplo, un hospital y se dice, vamos a ver el dinero de este hospital. En Guadalajara hay un hospital que lo han desmantelado totalmente, lo han dejado que hundirse y al lado construyeron otro edificio nuevo, está en función, hay gente que trabaja ahí, pero no hay enfermos. Nadie sabe ese hospital qué hace ahí para lo vale. Entonces vamos a tratar de ubicar ese hospital, de ver qué dinero se ha metido ahí, con quién han contado, a quién se le preguntó, qué institución lo ha llevado, cuánto dinero ha metido y de dónde ha salido. Porque desde luego ese dinero que se ha metido ahí no vale para nada. Está un hospital ahí, pero no hay enfermos, no sirve para nada, nadie sabe lo que es. Entonces, a ese nivel, pues, ir auditando cada vez más hasta donde se llegue. Los famosos aeropuertos de Castellón, el aeropuerto de Ciudad Real, todos estos gastos enormes que ha habido, ver ese dinero, quién lo ha pedido prestado y por qué y cómo. Entonces, sacar las cuentas, hacerlas públicas, darlas a conocer a la ciudadanía para que la gente se conciencie de que el dinero se ha ido ahí y no se ha ido en pagarnos la pensión ni en pagarnos el médico, porque eso es el dinero se ha ido por otro lado, que toda la ciudadanía lo sepa. Entonces, eso es la auditoría ciudadana, porque lógicamente, ¿quién lo tiene que hacer? La ciudadanía, no lo van a hacer los políticos.
esto empezó en grupos del 15M, como ha dicho ella, un grupo de Coviasol, en Barcelona también empezaron con la plataforma de quién debe a quién, en Valencia, y se vio que había que coordinarse entre todos y que nos teníamos que unir. Entonces, el año pasado, pues nos reunimos en Madrid, todas las plataformas que estábamos trabajando con esto, todos los grupos que formamos la plataforma. Entonces, ¿qué es la forma de España? Pues la asamblea de 15M, hay grupos independientes que solamente son de la deuda, no pertenecen a nada, solamente están a la deuda, y luego hay colaboradores individuales también. Entre estos colaboradores individuales hay bastante gente que trabaja en Hacienda. Hay inspectores de Hacienda que a título personal colaboran, te dan datos, te dan gráficos, te explican si les puedes dar, pues sí, lo vamos a ver, porque ellos lo sacan y te lo dan. Y también está integrada esta plataforma en una red internacional que se formó en abril del 2012 en Bruselas y que está formada por muchos países de Europa, Túnez, Egipto, y como lo que estaría muy bien es que la Asamblea 15M de Moratalá se animara y formara un grupo que trabajara sobre esto y se integrara en la plataforma, pues vamos a explicar un poquito cómo funciona. Funciona con... hay 3 grupos: de contenido, de logística y de difusión. Los de contenido son, digamos, los más intelectuales. Son los que investigan, buscan las cuentas, lo analizan, hacen los informes. Son los que entienden más y pueden hacer. Luego están los de logística, que estos también saben mucho, pero saben casi mayormente de informática. Porque, claro, como estamos muy dispersos en todas partes, la manera de estar en contacto es por medio de la informática. Y cuando vas a una reunión de esta gente, hablan un idioma que es que la mitad de las cosas no saben de lo que hablan. Vamos a abrir ahora un Titan Pub, ahora vamos a hacer un screening. Bueno, pues ellos se encargan de hacer todo esto para facilitar la comunicación de unos a otros y la verdad es que funciona muy bien, muy bien. Aparte de que hay una página, está bastante bien la página web, pero todos los documentos se los ponen en los Titan Pub, lo ves ahí, cada cual puede añadir ahí lo que quiere, se van pasando por todos los grupos y al final cuando ya todo el mundo dice que sí, que está bien, ya se acuerda y se pasa. O sea que, y luego está la comisión de difusión, que somos los soldados en graduación, la tropa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos esto, lo contamos. Todo el trabajo que ellos han hecho, los documentos que ellos han elaborado, pues nosotros lo vamos a conocer, lo difundimos, para que esto se vaya ampliando y vaya habiendo cada vez más conciencia de que es un trabajo que hay que hacer y es una losa que hay que quitarse de encima, porque si no decimos que no pagamos, o sea, hipotecamos nuestro futuro, el de la siguiente generación y el de los años futuros. Era el calendario que había, pero era de este año, 2012, estamos en diciembre y ya está todo. Entonces, solamente voy a ayudaros a que forméis un grupo. La verdad es que la plataforma funciona muy bien, va muy engrasada, va muy rodada y con un empujoncito que tú das, te dan 20. Hay 20 que te están empujando a ti, por lo cual es muy fácil que puedan volver. Estaría muy bien que saliera gente a tomar un grupo. ¡Ay, qué frío! Aquí viene un correo y viene la página para poder contactar en el momento en que os juntéis 30, 40. ¿Qué pasa primero camino de la risa? Entonces, con 2 o 3 que seáis, que digáis, vamos a encargarnos de esto. Os ponéis en contacto con la plataforma
enseguida va a venir gente, os va a asesorar, os va a decir, pues hacerlo de esta manera, de la otra, os van a traer material, os van a dar toda la ayuda y todas las posibilidades de todo esto. Con lo cual, pues yo creo que lo que estáis. Me gustaría poder decir, Vamos a... parece... Con esto yo ya termino. me gustaría poder decir, habíamos dado que cogía yo palabras. Vale. Entonces me las pedís a mí. Aguantamos hasta las 2:15, así se puede estar. Lo digo por la organización de aquí. aquí sin problema. Sin problema. Vale, pues queda media hora así, yo creo que está bien, ¿no? Para pues, que haya un pequeño debate. El compañero amablemente ha traído mantas, pues si alguien tiene frío, que se la ponga por encima. No para eso, no para que esté en la vida. Entonces... La olla esa era de caldo. ¿Eh? La olla era de caldo. No, La olla que han traído. La vasija esa es de caldo. no, creo que no. Ángel y luego Hortensia. Pues entonces, si me han dado la palabra, voy a hablar y voy a hacer un poco de aguafiestas y voy a hacer un poco de abogado del diablo. Todo eso que has explicado, que está perfectamente explicado, lo puede entender cualquiera, me parece muy bien. Pero los pasos que has dado para desarrollar las tácticas oportunas para no pagar la euro y todo eso, me parece también muy bien. Pero luego diré por qué me parece que hay un paso que no se ha comentado, que no se ha dicho nada. Ha quedado muy clarito que el problema que tenemos no es la deuda pública, la deuda privada. Ha quedado muy claro, aunque no se ha hablado de ello, bueno, esto lo digo yo, la evasión de capital agrava la crisis de la deuda. Las amnistías fiscales no hacen nada más que favorecer a los defraudadores, a los que todos los que han causado la crisis se van de rosita, no pasa nada, son más ricos y todos los demás son más pobres. Los defraudadores, los corruptos, condenados son indultados por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Los consejeros de caja, como Bankias, cobran unos salarios impresionantes por no hacer nada. Es una estafa clarísima. Luego tenemos la desgracia o el sarcasmo de tener un ministro de Economía que se llama Guindos, Guindos de Guindar. Y bueno, tanto es así que es uno de los que ha quitado, es uno de los que efectivamente era presidente de Lehman Brothers, no solamente para España, que has dicho, sino también para Portugal. Bueno, pero aquí viene el problema, que aquí se reduce todo, en España se reduce todo, aquí un partido le echa la culpa al otro y el otro al uno. Se fomenta la división entre los ciudadanos, se crea un partidismo político a ultranza y aquí todo lo que hace uno, como yo simpatizo más con ese, está bien, y lo que hace el otro, pues como yo simpatizo más con el otro, está bien. Y tenemos la paradoja de que habiendo ladrones condenados y multados por uno y otro gobierno, tenemos la paradoja de haber gentes que han construido aeropuertos que no funcionan. Se ha gastado un dinero en un montón de cosas. Hay gente con 15, 20, no sé cuántos juicios pendientes, como el tal Carlos Fabra de Castellón, al que le toca la lotería todos los años, blanquear dinero con eso. Hay empresarios como Díaz Ferrán, por ejemplo, o como Luis Mateo. Y todo eso pasa. La ciudadanía no dice nada. Así que lo que yo veo peor de todo es cómo llegamos a esa parte de ciudadanía, que es incapaz de comprender algo tan evidente como lo que está pasando y que todo lo reduce a decir, es la herencia que han dejado nosotros. ¿Cómo llegamos a esa ciudadanía? Porque todo esto que hacemos, todo lo que queremos hacer, todo lo que vayamos a hacer, esa ciudadanía va a decir, no, eso es la herencia recibida. Luego van a ir a las urnas y va a haber 11 millones de personas que van a votar a los principales favorecedores del capitalismo. Porque el problema aquí en España y en el mundo entero no es ni liberalismo, ni neocapitalismo, ni conservadurismo,
gobernanza. No. Es el viejo problema de siempre. Capitalismo. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo les convencemos? Como a poco, y hoy hablamos con 4 y mañana con 8 y ahora ponemos un vídeo en internet y lo ven 3 y de esos 3 uno parece que lo convence y es una labor muy difícil porque además que el enemigo es muy poderoso. Claro. O sea, el enemigo es el populismo y todo el poder. Pero, Muy fuerte. Ángel, no, termino un poquito, sí, porque hay otras 2 palabras por lo menos. Sí, vale, perdón. Termino con eso. Todos sabemos que la prensa y los medios de comunicación son mayoritariamente comprados o al servicio del capitalismo. Esos hacen una labor de cómo la vamos a contrarrestar nosotros. Cogemos. Vale. Yo a veces también lo pienso eso y veo que es muy difícil. Pero también pienso, si la Revolución Francesa era mucho más joven y no sabía leer, fueron capaces de hacerlo, ¿cómo lo van a ser capaces de hacer? Bueno, yo quería preguntar, si por ejemplo, yo cojo y digo, me voy a apuntar a la tropa, o sea, a la difusión, entonces ya, yo digo, bueno, pues me tendré que estudiar todo esto para explicarlo, pero es que yo lo que me preocupa ya no es estudiármelo y explicarlo, que eso a lo mejor como lo estudio lo explico. El problema es que, claro, yo digo, tengo que entender como mucho más de economía porque me harán preguntas, por ejemplo, y yo me puedo quedar, no sé. Si a mí ahora uno de vosotros me pregunta algo y no lo sé, digo, no lo sé. Siempre que haya medios técnicos hay vídeos explicativos, puedes poner vídeos. Es mejor decir la palabra, que uno solo haya trabajado y se ve, sí, pero si no, pues te apoyas con un vídeo que haya hecho otro, que algo, o sea, no te da. Si una cosa no la haces, no la sabes. Suerte que somos gente que se apunta a la tropa y que está colaborando, pero no lo sabemos todo. ¿Ya? ¿Eso es lo que quería decir? Sí. No lo sé. Rodri. Yo esto veo como si fuese un hormiguero, ¿no? Que todos somos hormiguitas trabajando por ahí abajo. En otro barrio hay otro hormiguero, en Barcelona hay no sé cuántos, en fin, todo está lleno de hormigueros y todo el mundo trabajando por ahí abajo para intentar, digamos, separar lo que es la deuda que nos corresponde y la que no, y pagar lo que tenemos que pagar y no pagar lo que no, de lo que has comentado tú. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo va a llegar el momento en que todo eso que está ahí abajo, todo el mundo está trabajando ahí abajo en los hormigueros por ahí bajo tierra, eso fluya a la superficie y vayamos a por ello? No, porque tenemos la mano, o sea, estamos aquí. Porque eso, el fin de esto es eso, evidentemente. Entonces, ¿cuándo se va a producir? Pues ahí pone en rojo así, objetivo, que pone en rojo, comenzado, pone referéndum. Está puesto así atravesado y cruzado porque es algo que entiende, pero hasta que no estemos seguros de que el referéndum va a ser favorable para nosotros, no lo vamos a proponer. Claro, si es un referéndum, se paga la deuda, no se paga, te sale que sí que hay que pagarla y ya te ha reunido para siempre. Entonces se trata de llegar a eso. ¿Cuándo? Pensábamos que a lo mejor para el 2014 a lo mejor se podía ya. Pero bueno, hay que trabajar. Bueno, Willy. A ver, yo te pregunto una cosita, a ver si podemos tratarnos ese tema. Si ya no podemos pagar la deuda, ya no es solo difícil, porque ahora mismo ya es difícil, pero si ya es imposible pagar la deuda al Banco Central Europeo, es posible que nos acepten una quita o condonación de esa deuda que realmente no la hemos generado, como hemos visto, no la hemos generado nosotros a través de sacar todo a la luz pública. Es posible que el Banco Central Europeo nos haga la quita o condonación de la deuda.
que la plataforma trata de hacer, pero una quita que sea posada por nosotros, no por ellos, que seamos nosotros los que digamos, no lo pagamos porque no tenemos obligación de pagarlo, no que ellos digan, os vamos a hacer esta quita porque no tenéis dinero para pagar y ese es un as que lo vamos a tener aquí en la manga para sacarlo cuando queramos. Que os perdonamos esto y nos lo dicen cuando quieran. Los países que esto se ha hecho, en Ecuador, Argentina, Brasil, se llegó a un acuerdo y se llegó a pagar a las sociedades acreedoras como un 30%. Y eso es un acuerdo al que luego hay que llegar después de muchas negociaciones. Por eso le digo, como ya aquí Sí. el Estado español ya es... Grecia no lo consigue de ninguna manera. Grecia está ya que... Ya, pero Ese por- Banco Central Europeo que tendría que hacer la quita de la deuda técnica. No, tiene que ser cada acreedor. Cada acreedor. Cada acreedor. Lo que puede hacer el Banco Central Europeo es rescatarlo. Vale, vale. Darse dinero para pagar el deuda. Al Eso es lo que 6% o 7%. Sí, Vale, sí, era solo O sea que eso, desde la plataforma es lo que pretendemos, pero ser nosotros los que lo digamos, no que nos lo digan ellos. O sea que con sus nosotros lo que condiciones. estamos buscando una auditoría así como esta, para basarnos en hechos como estos, basarnos en hechos reales Exactamente. y basándonos en estos hechos reales poder solicitar la quita o condonación de la deuda, porque Exactamente. teniendo esta auditoría en la mano, les decimos, miren, como nosotros no hemos generado esta crisis, por tanto no la pagamos. Yo creo que Sí, sí, sí. ahí es donde usted ha querido llegar, ¿no? Exactamente. Justamente, ¿no? Porque eso se puede, pero ahora mismo ir y decirle al Banco Central Europeo, oiga, hágame usted la quita condonación de la deuda, como no tenemos bases, directamente nos van a decir a nadie, Claro. ¿no? Claro, exactamente. Por eso hay que llevar documentación y argumentar fuerte, porque si no te lo van a echar atrás. Eso es justamente lo que estamos haciendo nosotros desde la plataforma de afectados por las hipotecas, a todas las hipotecas basuras, a cada familia, por ejemplo en mi caso, buscar la forma, buscar por dónde ellos han incumplido en cláusulas abusivas, en dineros que realmente no tenían por qué cobrar, nos han cobrado, para con bases o hechos reales acercarnos al banco y decirles, miren, esto es las cláusulas abusivas o el por qué te vengo a pedir la quita o condonación de la deuda. Y yo creo que el Estado, que somos en realidad todos los españoles, deberíamos hacer este tipo de auditoría, una vez que la tengamos siempre el Banco Central Europeo decir esto. Como no hemos generado nosotros esta deuda, pues ahora quita con donación de la deuda, porque ya no sería solo difícil, sino imposible pagar la deuda. ¿Y qué pasaría si en un momento dado ya no paga la deuda del Estado español? Depende, si no la paga, Porque ya no puede, ya no porque no quiere, ni porque le dé otra vuelta de tuerca a la Constitución, ni nada. Simplemente ya porque ya no puede. Porque ya llegará un momento que el pueblo, ni por más que le ataque de impuestos y lo que sea, pues llegará un momento que ya... se aguanta mucho, se saca muchísimo. Sí, pero tiene que llegar a un momento, tiene que llegar. América Latina, la gente se moría de hambre y seguían sacando. Hasta que América Latina ya dijo, ya no pagamos más, pero siempre sacan. Grecia está asfixiado y sigue. Es un pueblo entero trabajando para ellos, un país entero trabajando para pagar. Entonces siempre se saca. Aquí ya hay cálculos. Aquí dentro de 3 o 4 años... Vamos a ser un poquito rigurosos con las palabras, Muchas porque hay gracias, 8. muchas gracias, ya he terminado. Hay 8. Santiago. A ver, yo de la auditoría lo que sí veo es que dice, por ejemplo, se ha empezado a nivel local y a lo mejor de un hospital. Pero yo creo que si, como has explicado, el problema fundamental y central está en la banca, habría que hacer primero, fundamentalmente y prioritariamente, la auditoría a la banca, porque es donde está el centro del problema.
creo yo. Eso está ¿Es fácil? No lo sé. Es muy difícil porque los bancos son herméticos. Ahora, Bankia, como se prevé que van a despedir a la misma gente, se está en contacto con posibles despedidos, candidatos a ser despedidos, para que antes de salir, de que les echen, saquen datos, para que saquen todos los datos que puedan. Pero es de esa manera, si no, vamos, la banca es hermética y de ahí no sacas muy difícil. No digo que no haya que hacer Por los tipos, por ejemplo, las querellas contra Bankia, precisamente, ahí se supone que el juez está sacando información, está sacando datos de todo la basura que hay ahí, ¿no? Entonces, también de ahí se puede sacar. Sí. De todas maneras, independientemente de que a corto, medio, por caso que sea, se consiga algo, al final el problema es la banca privada. Entonces, yo creo que la plataforma por la banca pública y creo que es el camino, pero no solo aquí a nivel de Estado, sino a nivel europeo. Porque el Banco Central Europeo, como tú has dicho, siguen siendo bancos privados. Entonces, si no se hace el Banco Central Europeo una banca pública, pues estamos en la misma. Y ya para terminar, respecto a una parte de la deuda ilegítima, está clarísima que es ese circuito que has pintado donde el Banco Central Europeo presta al uno a los bancos privados y luego los bancos privados compran deuda o dan al Estado al 4, al 5, al 6. Ya esa diferencia es una deuda ilegítima. Y eso es un cálculo facilísimo de hacer. Yo digo que hay partes de deuda legítima que yo veo bastante claras. Aníbal. Sí, bueno, pedir perdón primero por haber llegado tan tarde, pero como está la presentación, pues en la libertad no puedo venir antes. Por eso a lo mejor está hablado y no me lo he perdido. Si se tiene alguna visión concreta, algún posicionamiento concreto sobre el tema de la Unión Europea y el tema de la zona euro. Porque claro, teniendo un banco central que no depende del propio Estado español, sino que es un banco central a nivel europeo, con el que no se puede, por así decirlo, devaluar la moneda, que también nos ayude pues, a generar entrada de la venta de exportaciones y demás, o incluso que si nosotros como autoridad ciudadana, una autoridad orquestada por Bruselas, decide no hacer una quita de la deuda del 60, 50 o 70%, porque es la parte que hemos decidido que es legítima, cómo se van a afrontar pues, todo el tipo de sanciones que va a haber desde Bruselas, por supuesto, desde la Troika, es decir, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, y ciertas facilidades, a lo mejor, como el tema de las ayudas a la agricultura española, que todavía mediante la compra de la producción nos siguen ayudando, que si hay un posicionamiento claro de salida del euro para poder apoyar esto, teniendo en cuenta que Bruselas no va a permitir una auditoría ciudadana de la deuda ni mucho menos. No, lo de salirse del euro, eso la plataforma no lo contempla. No, tendríamos que seguir el euro porque eso es dificilísimo. Y además el euro parece que aguanta. Entonces, no pagar, claro que va a traer sanciones, claro que va a traer, que en principio, pues nadie lo va a afrontar. Esto no lo afrontamos ya. Pero el mundo es muy grande. Y si Alemania ya no te va a ayudar, no te va a prestar dinero, pues a lo mejor te presta dinero México, o Brasil, o China, o Dios no lo quiera. Pero el mundo es grande. Y hay países que lo han hecho y no se han unido, al contrario. O sea, sin más sanciones que las que nos están poniendo, más restricciones que las que nos ponen, ya, ¿qué van a hacer? ¿Que bajen las pensiones? Pues si de aquí a 6 meses las van a bajar. Y si se pide rescate, se van a apretar un poco más todavía. Si es que peor va a ser. Yo voy a decir más que nada, como España, principalmente, las pocas exportaciones que tiene, son a nivel de la Unión Europea, a lo mejor por ahí nos podían meter mano y entonces dañar bastante más la economía. Y eso ya se vuelve a se convierte en un bucle, si no las pocas exportaciones que tenemos no intangibilizar. No es un pilar importante de la economía en estos momentos. Es más, somos importadores.
Sí, claro. Somos mucho más importadores de Alemania, o sea que Alemania tiene miedo de que no les paguemos por lo que compramos, no, por ese lado. Es que, evidentemente, la Unión Europea ya no te va a prestar, no te va a dar dinero, pero si es que ahora el negocio que hacemos con ellos es que es ruinoso, tampoco nos interesa. Entonces sería tratar de pasar vida por otras vías. Evidentemente, si cada país tuviera su moneda, tienes más capacidad de maniobra, te evalúas la moneda, entonces te exportas más fácilmente, te puedes defender mejor. Al estar así maniatado, pues hay poca capacidad de maniobra, pero vamos, lo de hacer la quita y llegar a un trato, además, y luego las empresas, las financieras, realmente lo que quieren es cobrar. Y si tú llegas a un acuerdo de que los pagas en 30, la mayoría luego se aviene. Lo que pasa es que antes, si el gobierno cede a los chantajes, pues aprietan todo lo que pueden. Pero no es tan terrible, no pagar todo. O sea, decir una quita hasta aquí, hasta el 30, hasta el 40. No es hundirnos. No es tan grave. David, no sabes. A mí la plataforma de grupo me parece bien, pero desde un punto de vista testimonial, teniendo en cuenta que con la reforma de la Constitución, que esto se cuaje en algo positivo y que realmente tengamos posibilidad de no pagar moneda, es un poco remoto. Creo que tu expresión está precisamente en la labor de liberación que se puede hacer. Me parece muy importante y sobre todo el toma de conciencia de que como ciudadanos hemos pasado del estatus de ciudadano al de esclavo, es decir, no tenemos libertad de movimiento, no tenemos derecho, no somos sujetos de derecho, porque el derecho es opresivo, por lo tanto no es libertario, no hay la posibilidad de que ejerza determinados derechos, sino que en la misma Constitución sobre los derechos humanos, por encima de los derechos humanos está la obligación de pagar una deuda, que efectivamente hay un sistema de esclavitud encubierto. Yo creo que todos esos aspectos son los fundamentales de lo que se tiene que divulgar, porque por parte de la toma de conciencia de la población puede promoverlo una insubordinación precisamente como en América Latina, en muchos aspectos que había un trasfondo de petición de libertad, es decir, de romper cadenas. Me parece que lo que no acaba de acordar a la población, esa toma de conciencia de esclavitud, ¿no? Por un lado, y por otro lado, en aspectos ya más concretos, creo que no deberíamos aceptar los mensajes o las interpretaciones que se hacen para la población. Algunas son muy peligrosas, por ejemplo, como que la sanidad de la educación es el 60% de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que aquí hay que explicar mucho, y a veces explicarlo bien. Se había incidido sobre el tema, pero creo que esto es básico. No debemos emitir un mensaje de que el 60% de los presupuestos van a decir, porque el concepto de presupuesto, o sea, la noción de presupuesto, intervienen partidas unas inclusivas y otras excluyentes. Creo que aquí también habría que hacer. Porque eso tiene mucha... la sociedad tiene mucho calado. Es decir, el 60% de los presupuestos van destinados a educación. Ya, bueno, nada, solo agradecerte la explicación que ha sido muy fácil de entender, lo que demuestra que no hace falta ser un científico para escucharla y comprenderla. Bien, pero quiero decir que se empeñan en hacernos creer que la economía es un misterio complicadísimo y que no se nos puede explicar porque los ciudadanos no lo entendemos, pero los que vivimos con menos de 1.000 euros, 2 personas en cada familia, pues entendemos muy bien lo que es la economía y solo con tener los datos comprendemos exactamente cómo estamos pagando nuestra deuda y una deuda que no es nuestra, claramente. Por eso no llegamos a pagar nuestras propias deudas porque nos están robando la parte de los bancos. Es decir, si yo tengo que pagar una hipoteca y me he comprometido a pagar esa hipoteca, pero además de pagar una hipoteca con el sueldo, me quitan mi sueldo, la mitad del sueldo para pagar la deuda del banco, pues naturalmente yo no podré hacer frente a esa hipoteca.
está ocurriendo a muchos. Entonces, el recorrido que pueden hacer los gobiernos todavía hasta dejarnos en la miseria absoluta es todavía muy largo. Y su voluntad es fortísima, quiero decir, no van a tener, no les va a temblar el pulso en absoluto, porque no les ha temblado en América Latina durante decenios. Y lo bueno que podemos sacar, la lección buena que podemos sacar de eso es algunos gobiernos que están ahora actuando en países de América Latina que han dejado de pagar esas deudas y que están efectivamente haciendo una labor muy distinta, una política muy distinta a la que se vino haciendo cuando seguían los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Respecto a la... y bueno, que a lo mejor esa es la consecuencia que sacamos después de un tiempo de lucha nuestra, ¿no? Que la Constitución obligue a pagar la deuda por encima de los derechos sociales, la sanidad, la educación, todo esto. Bueno, la cambiaron en 5 minutos, en 5 minutos se puede obligar a cambiarla de nuevo, y no solo esa parte de la Constitución, sino muchas otras que estarían muy bien cambiadas probablemente. Y después, como objetivo, el referéndum no me parece un objetivo ambicioso de la auditoría de la deuda, ¿no? Porque no es vinculante. Y con las mayorías además en el Congreso, claramente, si no quieren, no lo aceptan, con lo cual no se discute. Así que me parece un objetivo poco ambicioso en ese sentido. Yo creo que la difusión es imprescindible y todo lo que podamos empujar estará bien, pero me parece poco ambicioso el objetivo del referéndum. Me parece muy buen trabajo para un objetivo un poco corto, porque si no es vinculante, no nada. Hay que ser vinculante, que si sale que no se paga, no se paga. Sí, pero también es verdad que cuando haces un referéndum, la parte que tiene todos los medios de comunicación, toda la organización del Estado, tiene una fuerza que no podemos contrarrestar. Entonces, esa parte, por mucho que tenemos los brazos que tenemos, y aquí los vemos, ¿no? Por eso está así como... Exactamente. O sea, que que puede ser un objetivo así difuso, entonces manipular, sabemos cómo se hace. Entonces es muy fácil que salga el referéndum y encima tengamos que tragarnos el resultado de un referéndum como el de la OTAN, que no queríamos. Y no lo hemos tragado. Entonces ahí esa era la sensibilidad. Adriana y luego Cristian. Una cosa. Si alguien quiere hablar, que pida ahora la palabra y ya cerramos. ¿Nadie más? Vale. Yo quería solo decir lo que ya se dijo un poco, porque estaba pensando antes, respecto a estos países de América Latina que no han querido pagar la deuda, pero como no sabía en los detalles, quería saber cómo lo han hecho, si podemos hacer algo parecido a eso. Ha sido un proceso muy largo, muy largo. En Brasil, por ejemplo, durante, no sé si 2 o 3 cursos escolares, en todos los colegios públicos de Brasil había 1 hora semanal de clase de la deuda. O sea, 1 hora semanal en todos los colegios de Brasil. Entonces, claro, eso es una tarea muy larga. Y luego se hace primero el entonces del pueblo, claro, y la ciudadanía. Y luego es negociar. Hay que negociar con cada uno de los acreedores, uno al 20, otro al 30, otro al 60, otro y mucho negociar, pero con firmeza, con la ciudadanía y el pueblo que reparte, decir, que esto no se paga. Es un proceso que no es de la noche a la mañana.
Cristian. Bueno, ¿has acabado, Adriano? Sí. Cristian y luego Javi. No, bueno, yo iba un poco más con el tema de que debatiéramos un poco entre todos. Entonces, lo que pasa es que se ha ido el compañero que lo había comentado, de la banca pública y tal. En general, yo sí creo, es decir, él veía como muy evidente el tema de por qué la deuda es ilegítima, que yo creo que es una evidencia que más o menos nos ocurre a todas. Pero yo sí creo que es importante, o me da la sensación de que sí es importante, porque el tema de la auditoría, las auditorías ciudadanas, es tratar de aprender o tratar de coger lo que hasta ahora no se nos ha permitido. Es decir, hasta ahora el Estado forma esa especie de entidad en la cual el ciudadano no tiene acceso y no tiene esa capacidad de decidir, de conocer primero para poder tomar una decisión después, ¿no? Entonces, cuando hablaba de la banca pública, el que creía en el modelo de la banca pública, yo también considero que tiene que haber banca pública, pero, por ejemplo, una parte muy importante, una parte principal de la deuda se ha generado a través de cajas. Es decir, cajas que se supone que eran parte de una especie de banca pública, era una banca pública. Entonces ahí tenían representación partidos políticos, gobiernos, sindicatos y asociaciones, en fin, de todo. Y han sido precisamente una parte de la deuda privada, que ahora es deuda privada, ha sido generada desde supuestamente unas entidades en las que tendría que haber un control ciudadano, pero que realmente no lo había. Entonces, la auditoría ciudadana, ya no creo solo la auditoría que tendría que haber auditoría ciudadana sobre la deuda, sino que tendría que haber una auditoría ciudadana sobre todo el concepto de los presupuestos y de la organización del Estado, del funcionamiento del Estado. Entonces, sí quería hacer un poco esa contraposición de que quizá a lo mejor en este punto, personalmente sí que veo que a lo mejor es más interesante este tema de la auditoría, de saber qué es lo que se ha hecho, cómo se ha llegado a esta situación, qué tipo de decisiones se han tomado en cada momento, como decía el compañero, pues con todo el funcionamiento del Estado, con todas las corrupciones que ha habido, con toda la puerta giratoria de empresas, bancos, Estado y cómo se ha ido generando esto, ¿no? Y luego, respecto a lo que decía también otro compañero de las quitas y así, esta situación, es decir, se ha dado en los años 60-70, se ha dado en África, en los 80 se ha dado en América y eso ya se ha ido comentando en América Latina. Es decir, es una situación que ya es conocida. Entonces, al final era un poco, pues eso, ahondar un poco en esa idea que el sistema es perverso. Es decir, evidentemente los propios bancos saben que, o los propios países, cuando son países, pero vamos, los propios bancos saben que esa deuda es impagable. Entonces, al final es por lo que acaban aceptando una quita la mayor parte de las veces, porque ellos mismos saben que este mecanismo no funciona. Es decir, esta fase de endeudamiento nunca se termina de salir, no es posible salir porque al final el pago de los intereses te está generando más deuda, por lo tanto no lo es, pero sí que es un mecanismo muy bueno, primero para estar haciendo un montón de dinero anualmente. Entonces, claro, da unos beneficios anuales brutales y encima para tener a los países agarrados para que tengan que hacer lo que tú decidas, ¿no? Pero que sí que yo sí creo que en ese punto llega un momento en el que si alguno de los países, si bien Grecia o Portugal o lo hiciera España, si alguno consiguiera plantarse y decir que no pagaba, en ese momento el sistema como empezaría a debilitarse en ese momento, porque con Grecia continuamente se está hablando de cuál va a ser la quita que le van a hacer, si le van a hacer un 40, si le van a hacer un 30, porque al final se ve que es inviable que lo paguen. Entonces, al final como algún país consiga plantarse y consiga decir que no paga, en ese momento el sistema va a tener que, para subsistir, porque se va a dar cuenta que muchos bancos van a estar en peligro y así, para subsistir va a empezar a aceptar cosas que hasta ahora parecía que eran imposibles. Entonces va a aceptar una quita del 70 y va a aceptar cualquier cosa. O va a empezar ya por fin a prestar con el BCE directamente a los países, o va a hacer cualquier tipo de cosas, pero que al final para subsistir lo va a cambiar. Que nos plantearan los 4 países juntos. Claro. Eso sería, si son los 4, Italia, Grecia, España, Portugal, Irlanda, mejor. Entonces, ¿qué no tiene nada que hacer? O sea, pero es muy difícil ponerlo bueno. Vamos, si fueran los 5 países juntos, entonces nos están perdiendo gloria. Me parece mentira que los ciudadanos no nos demos cuenta de esto, de que tenemos el poder de reclamar. Todos los ciudadanos de 5 países dicen que no se paga, se tienen que callar. Javi y luego José Antonio. ¿Pasas? José Antonio y luego Pascual. José Antonio. Sí. No, Más alto. No, yo creo que
una historia honorable? Pues dicen que la lucha farmacéutica va a nivel de negocio ilegal, primero es la droga, luego las armas, luego la lucha farmacéutica. Pero ya meternos en eso ya es muy historia. Igual. Y Rodri, y ya terminamos. Pascual. Bueno, buenos días. He llegado tarde por otros motivos que vienen reflejados en la camiseta que llevo, ¿no? Los 39.000 millones de euros que tiene que pagar el Estado español en intereses este año, se ha hecho un cálculo lo que vamos a pagar, cuánto va a subir, en qué tanto por ciento el próximo año, porque eso nos va a empobrecer más aún, ¿no? No sé si eso se ha visto aquí lo liberado. Es que son 39.000 millones de euros, que es aproximadamente lo que hace un pasería el ente europeo al Estado español para que lo reparta con la banca para salvar esa deuda legítima, porque es de la banca, de todos los abusos que se han comentado aquí. Y luego otra de las cuestiones es la insumisión. La plataforma, por ejemplo, se ha planteado la insumisión fiscal, porque es una forma de decir que si cada español tiene que pagar 42.000 euros, me parece que habéis comentado, ¿por qué no empezamos a hacer la insumisión fiscal? Es decir, cuando hacemos la de la renta, decir, si tengo que pagar 900, voy a pagar nada más 300, el resto va a hacer insumisión fiscal. No me pertenece a mí, digo, no sé si la planteado. Porque no hay otra forma, porque los gobiernos, claro, piensan en el PSOE como el PP, como otra serie de gobiernos que se están dando en el resto de Europa, no son partícipes de tomarlo. Porque aquí en España no podemos trasplantar los ejemplos de Sudamérica, que eran situaciones distintas, que era una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Aquí también sí hay una deuda en parte con el Fondo Monetario Internacional, pero más que nada son con la banca que se ha aprovechado de toda la situación de esta. Entonces, ¿por qué no se va a hacer? Salvo casos excepcionales como ha pasado en Islandia, donde ahí el pueblo ha tomado la batuta, salió a la calle, etcétera, etcétera, pero aquí ¿qué se va a dar? La plataforma se plantea estos objetivos como para tal, pero sobre todo en la decisión, porque es donde le haría, digamos, daño al Estado a la hora de recaudar el dinero, porque es luego nos lo van a llevar los mandantes, o sea, los mercados, etcétera, etcétera. Que los mercados tienen nombre y apellido, como todos sabemos. Eso sí que también hay que publicitarlo, ¿no? Rodri, y ya terminamos. Siguiendo el tema de la insumisión, todos sabemos, por ejemplo, el caso este de las autopistas, que yo no pago, entonces no pagas, te toman la matrícula, pero te levantan la barrera. ¿Qué pasa? Entonces, yo he oído por ahí que hay una manera, una especie de insumisión del tema del famoso copago este, de electrónica que me han contado ahora. Entonces, parece ser que tú te puedes negar a pagar el euro. Tú vas a la farmacia y con tu receta, el farmacéutico te tiene que atender. Te tiene que dar un medicamento porque está obligado por tu salud. Al parecer ellos van a tener un ejemplar con 3 copias en el que tú, si te niegas a pagar, el farmacéutico te va a llenar una tal, te va a dar una copia a ti, otra se la queda él, y esa otra, él la va a mandar a la administración para que te sancione. Entonces las sanciones de las tasas son el 20% de la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me niego a pagar 1 euro, van a tener que tramitar una denuncia contra mí por 1 euro con 20. Entonces, si eso lo hacemos todos, cada vez que vamos a la farmacia, no pagamos el euro, primero el trabajo que le vamos a dar al farmacéutico, lo siento, que tienen que tramitar esa sanción. Luego, si lo hacemos todos, va a llegar un momento en que la administración, el sistema sancionado de la Seguridad Social, se va a ver desbordado de tal manera que no van a poder tramitarlo. Yo pienso que si eso de verdad se hiciese, iba a tener una repercusión social.
Y no nos tiene que asustar que un día nos llegue un modelo 002 para que vayamos al banco y paguemos 1,20. Pero el trabajo que les hemos dado. O sea, yo creo que si eso llega, el famoso euro que parece que va a llegar ahora en enero, no sé. Vamos a ver si eso es posible hacerlo. Y siempre digo a los hombres, no, mire, yo el euro no lo quiero pagar. Ustedes me dan la medicina, y bueno, como en la autopista, ¿vale? Yo tomo la matrícula, te lo meto al barril y pasa. Pues así lo mismo. Yo te doy la medicina, te tomo un tal, te tomo tu número de seguridad social y pasa. Y te doy el medicamento. Y luego la administración que se encargue de tramitar esa sanción. Eso no es de tocar un poco las narices pues a la gentuza esta, ¿no? Nada más. No hay más palabras. ¿Quieres decir algo así ¿Quieres? No, dar las gracias otra vez por la paciencia y por escuchar y que os animéis a formar parte de la plataforma. Está el periódico del